Lo dijo él. A primera hora. Entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Pablo Morales Andrade está con nosotros, queremos saludarlo, él es analista, él es abogado. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, Andrea, qué gusto con los que nos están escuchando. Gracias. Primero quiero preguntarle a Pablo, ¿cómo ve el Ecuador post-consulta popular? Cuando han pasado 8 días desde el pronunciamiento popular, que yo sostengo fue completamente inesperado, más allá de las lógicas de algunas provincias, de algunos cantones. En la entrevista anterior hablábamos con la una exgobernadora de la provincia de Loja, tratando de entender un poco qué pasó en esa jurisdicción que siempre le había apoyado al presidente, pero ahora Loja le dijo 2-2, sí en 2, no en 2. ¿Cómo entender el Ecuador post-consulta, Pablo? Bueno, lo primero es que después del voto nos queda a todos claros que existe una desconexión entre lo que proponen los políticos y lo que la gente necesita. Creo que hubo una falta de pedagogía en poder entender qué es lo que se le proponía, y para las personas de eso que un poco en papel se trataba de explicar, no cayó certero en las necesidades diarias. Y frente a eso, un rechazo que además de ser, digamos, unánime casi en todo el Ecuador, es un rechazo que se da por igual, digamos, ¿no es cierto? Mientras en otras elecciones habíamos visto la costa articulando una votación distinta a la de la sierra, en esta ocasión hemos visto más bien una votación homogénea de parte de los ecuatorianos que están pidiendo más claridad, creería yo, que la que se ofrecía la consulta. Y frente a eso, nada, respuestas, ¿no? Respuestas desde el gobierno, desde el gobierno nacional, desde los gobiernos seccionales, de lo que necesita la gente. Creo que hay una desconexión y se necesita volver a conectar. ¿Cómo queda entonces, o qué visión tiene, digamos, a futuro de lo que podría ocurrir en el Ecuador respecto de lo que ha ocurrido también y lo que se ha reflejado en esta consulta y referéndum? ¿Qué retos incluso enfrenta el gobierno ahora mismo? Bueno, el reto más importante es la satisfacción de los ciudadanos que comiencen a encontrar en el gobierno una actividad que responda a sus necesidades. No hay que confundir, hay 3 tipos de elecciones que muchas veces parecería que van idénticas, pero son todas distintas. Es la nacional, la seccional y estas de preguntas específicas, referéndums que se le hace a la ciudadanía. Sin embargo, de que existen tendencias, mal se podría pensar que ha habido un voto ideologizado, ¿no es cierto?, o de una tendencia política. Aquí más bien creo que es una respuesta directa a unas necesidades claras que tiene la ciudadanía, que viene más bien de una desconexión de lo que se le pregunta o del momentum político que se le quiere crear versus al momento real que vive la gente. Entonces fue un plebiscito para el presidente, un plebiscito sobre la gestión del presidente, más que un pronunciamiento per se sobre las preguntas. No, yo creo que la gente sí escogió las preguntas, todas las preguntas tienen una respuesta distinta. Por eso en algunas ciudades o provincias ganan 2-2, como por ejemplo el de Loja que había presentado. Exacto, hay preguntas que tienen mayor favoritismo, se ve que la gente se llevó, o sea, que sí reflexionó sobre las preguntas y las contestó a todas de manera distinta, pero lo que, digamos, esa desconexión o esa bajada en el voto que hubiera favorecido, digamos, la tesis del gobierno, que era la del sí, es unánime y generalizada a nivel nacional. Es decir, yo no veo que aquí existe una visión más bien ideologizada o de visión política, sino más bien nacional, de buscar unas respuestas que claramente la consulta no le daba. Y ahí el rechazo de la ciudadanía. Ok, varios analistas también nos dicen que todo esto se va a trasladar hacia una responsabilidad en la Asamblea Nacional respecto a las leyes que se podrían proponer ahí y también aprobar. ¿Cuál es su visión sobre eso? Bueno, el debate ahora mismo ya no lo va a poder volver a reintentar. No creo que vaya a haber una reintentona de búsqueda de transformación de la Constitución a través de referéndum, sino que quizás ese debate político se vaya a ir a la Asamblea. Ahora mismo, digamos, entramos en momentos álgidos en Ecuador, cuando ya comienza a ser la nueva discusión qué va a pasar para las seccionales. Es decir, en lo político, o lo que le interesa a los políticos es qué va a pasar con la siguiente elección, pero eso no le interesa a la ciudadanía, y creo que el referéndum nos dejó claro que eso no le interesa a la ciudadanía. La ciudadanía no le interesa todavía saber quién exactamente va o no a hacer los deberes para que el líder del partido político le dé o no la candidatura a alcalde, prefecto, ¿no es cierto? Yo creo que la gente necesita otras respuestas, y ahí creo que la clave va a ser ejecución presupuestaria, responsabilizarse de los temas de seguridad, responsabilizarse de los temas de salud. Creo que va más por ahí, y justo de eso, digamos, es donde
no solo el gobierno, sino la sociedad civil, la academia, los empresarios tienen que sumar a comenzar a dar respuestas y a buscar salidas a lo que le está sucediendo al país. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el ámbito de la ejecución presupuestaria es una responsabilidad exclusiva y primigenia del Estado central. Sin duda. Y hay una discusión, por ejemplo, sobre lo que está pasando con áreas sensibles como infraestructura o como salud, en donde, de acuerdo a lo que ha mencionado el exsecretario de Planificación, Jairón Merchán, en los últimos días, al 16 de noviembre se ha ejecutado por debajo del 45% en ambos ministerios. Hablamos de una baja ejecución presupuestaria para lo que va del año. Sí, a ver, digamos, la ejecución presupuestaria está atada a dinero que se presupone o tenía pensado el gobierno que iba a tener, ¿no? que iba a tener y que lo tiene que ir ejecutando planificadamente. Entonces, quizás lo que ha faltado ahí es una capacidad de ir ejecutando, digamos, todo lo que se planifica de inicio de año con contratos ya en la ejecución a este momento. ¿Por qué no se ha logrado ejecutar? Bueno, en eso nos tendrá que dar alguna respuesta el gobierno, pero justo sobre eso quizás las preguntas claves que yo quisiera plantear, y es ¿dónde está la posibilidad de que el privado pueda activarse para impulsar estas capacidades de ejecución? Digamos, desde el Imperio Romano o el mismo Eloy Alfaro, para ejecutar cualquier obra no decía, necesitamos una empresa pública y solo una empresa pública podemos a través de una empresa pública ejecutar presupuestos. Se necesita la colaboración público-privada para hacerlo. Una de las preguntas o una de las ideas que se planteaba alrededor de una nueva constituyente era la eliminación de esta lógica de la excepcionalidad del asocio público-privado en los sectores estratégicos, donde justamente se estaba pensando en que tener a un privado más activo, tratando de impulsar la ejecución o las carencias que pueden venir desde lo público. Entonces, ahí la clave estaría, ¿no es cierto?, desde el gobierno comenzar a tratar de explicar por qué está demorado en la ejecución de planificación, pero ya que no va a haber un cambio de constitución, la claridad de cómo va a activarse esta capacidad justamente de colaborar de manera más amplia con el sector privado, con el empresariado, con los proveedores, cumpliéndoles además para poder cumplir con los objetivos del Estado. El tema de la Constitución que acaba de señalar, porque el presidente le apostaba a una constituyente. Ahora el país le ha dicho no vayamos a la constituyente. ¿Será que el presidente echa mano de aquello que sí hubimos quienes en su momento nos manifestamos, y me incluyo, en el sentido de que bien se puede ahorrar tiempo, se puede ahorrar energías e incluso plata, haciéndolo desde la Asamblea Nacional, donde el presidente hasta el momento sigue manteniendo esa mayoría? De hecho, después del resultado de la consulta, no es que ha habido algún tipo de movimiento que le invite a uno a pensar que va a perder esa mayoría. El presidente cuenta con una mayoría que le permite, por sobre los 77, por ejemplo, le ha permitido la aprobación de las leyes económicas, etcétera. ¿El presidente podría o debería echar mano de la legislatura para empezar a impulsar algunas reformas a la Constitución que sí creo son necesarias, Pablo? Sí, creo que la discusión constitucional es permanente. Digamos, en el Ecuador hemos fijado más o menos en 10 años la búsqueda de un nuevo pacto social. Eso en estadística existe para el país. A nivel mundial son 19 años más o menos lo que dura una constitución, y es efectivo y necesario para el Ecuador algunos cambios constitucionales. Creo que muy necesario que esa discusión se dé a nivel de la Asamblea Nacional. Hay cuestiones como el tema de que solo de manera excepcional los privados puedan participar en los sectores estratégicos, que creo que es algo que se tiene que revisar. Digamos, la Constitución es clara al decir que para los servicios públicos solamente el Estado los puede prestar a través de empresas públicas. Y la segunda opción que tiene es una empresa mixta donde tiene el 51%. Y excepcionalmente, ¿pero qué es excepcional? Digamos, en un día de sol o un día normal, ¿no es cierto? Lo excepcional sería que exista un eclipse, ¿no es cierto? Excepcional es cuando fuimos a ver al cometa Halley, ¿no es cierto? Alguno que alcanzó a ver. Eso es excepcional. Eso es excepcional. Y la Constitución propone la excepcionalidad para eso, para decirles los grandes proyectos de inversión que se han hecho en Ecuador. Quizás la más importante APP que ha logrado hacer ya con la nueva Constitución el Ecuador es el puerto de Pozorja. Ahí el presidente de la época tuvo que señalar que era excepcional la presencia de un privado para la ejecución de un puerto, cuando los otros dos puertos a kilómetros de distancia ya los manejaba un privado. Es decir, la Constitución en el manejo de los sectores estratégicos es opaca, poco transparente, y obliga a que desde la máxima autoridad generen documentación de algo que no es 100% cierto. Y la opacidad genera quizás el problema más grande del que vivimos en Ecuador y en el mundo en realidad, que es la corrupción. Entonces, cambios a la Constitución son
súper necesarios, y creo que la discusión tiene que profundizarse. No hubo la capacidad de la pedagogía de entender qué es lo que se quería cambiar. Quizás el lugar del debate no sea una constituyente. Ahora mismo la respuesta que nos dio, digamos, el pueblo es que ese debate tiene que ir a la Asamblea Nacional y que los cambios que se tengan que hacer y debatir se realicen ahí. Pero la necesidad de buscar cambios, creo que para el Ecuador entero, o para quienes discutimos del derecho, hay más de un cambio que es y que resulta necesario hacerlo. Eso debería ir complementado también con precisamente esta ejecución que se tiene que dar. Es decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos en la normativa y mirar incluso este porcentaje de ejecución al año, si nos dice cómo se está gestionando todo eso que sí tenemos dentro de nuestra normativa. ¿Habría que hacer un mea culpa tal vez de aquello? Claro, el tema de ejecución de la planificación anual nada tiene que ver con la estructura constitucional, ¿no es cierto? La ejecución de la planificación es una gestión del gobierno nacional, y si efectivamente no he oído una respuesta en cuanto a estos números que esta semana se han comenzado a señalar, pero ahí es el gobierno el que tiene que responder por qué ha sido esa la ejecución y si son correctos los números que nos están presentando. Da un poco más de tranquilidad que ahora, digamos, ya no vamos a estar, y esto lo pongo entre comillas, no lo sabemos, del próximo año en campaña, porque precisamente este año ha sido un poco convulso con ese tipo de cosas. Sí y no, digamos, siempre es esperanzador para la inversión extranjera pensar que el gobierno tiene capacidades de ir gestando el discurso de hacia dónde va el país. Sin duda, el golpe político que ha recibido el presidente el fin de semana tiene que encontrar con una respuesta más adelante, que quizás sea en la asamblea, quizás sea en proyectos, quizás sea en ejecución, quizás sea en la firma de contratos, donde demuestre que sigue liderando sin lugar a dudas al país. El día de ayer vimos algunos números que compartió sobre cómo él observa, digamos, las mejoras plausibles. Me parece que comparte como 15 o 12 números donde él ve la capacidad de liderazgo que ha tenido, y creo que eso tiene que un poco irse decantando, no solo a nivel de la sociedad, sino del propio gobierno, para que puedan ir demostrando, comunicando y haciendo lo que dicen que están haciendo. En la parte final de este diálogo tan interesante con Pablo Morales Andrade, le quiero preguntar sobre esta iniciativa que está liderando Ecuador y que va a fomentar un encuentro en Madrid en los próximos días, que tiene que establecer o tiene que ver con una hoja de ruta hacia las energías limpias desde Madrid hasta Galápagos. ¿Qué significa este encuentro que se va a desarrollar en diciembre en Madrid, Pablo? Gracias, Fabricio. A veces desde la sociedad civil, digamos, yo lidero una ONG, trabajo en un estudio jurídico y soy profesor de Derecho de Energía en la San Francisco. A inicios de este año hicimos un evento sobre la lógica de pensar cuáles podrían ser las mejoras regulatorias que se pueden dar para el Ecuador, cómo conseguir que no volvamos a tener apagones desde la sociedad civil, porque obviamente que el gobierno tiene que dar respuestas, pero desde la academia, desde la sociedad civil, desde el empresariado tiene que impulsarse. Sobre esa lógica hicimos un evento que fue muy importante en el mes de mayo, y sobre lo que logramos en el mes de mayo es que junto con la Cámara Oficial Española decidimos hacer lo mismo en España, lo mismo en Madrid. Y no es solo un evento, mi querido Fabricio, mi querida Andrea, lo que estamos haciendo es la creación de un ecosistema que permita generar confianza en los emprendedores ecuatorianos, los empresarios españoles, los financistas, los estructuradores de proyectos, los estudios jurídicos, para no solamente encontrarnos a conversar en unos paneles, sino generar un conjunto de personas que le quieren apostar a Latinoamérica y que le quieren apostar a Ecuador como punta de lanza de este proyecto. Y para eso encontramos algunos aliados muy interesantes. Se sumó el COE, que es la confederación empresarial más importante de España, el ICEX, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Comercio Exterior de España. Se ha sumado también Influencia Hispana, nosotros desde Péndulo Estratégico, y lo que estamos tratando de hacer es un primer evento que genere este ecosistema y que va a decantar en un segundo evento junto a la Universidad San Francisco en Galápagos, bueno, ¿cómo lo visionamos? Lo visionamos como el Davos de la energía renovable, un lugar donde estemos pensando y galardonando a las mejores prácticas globales en energía, las mejores formas de conseguir financiamiento. Galápagos es muestra, y el Ecuador muestra, de que cuando se piensa y se hacen las cosas se puede conseguir, por ejemplo, ese swap de deuda que se consiguió para el Ecuador gracias a las Galápagos. Entonces creo que somos un país maravilloso, lleno de gente con muchas ideas, con capacidad de hacer, y que no podemos, claro que necesitamos del Estado, pero no podemos esperar solo del Estado. Así que
acudimos al Estado, el Ministerio de Energía se ha sumado a esto, va a estar presente en el evento también el señor gerente de SELEC, el señor viceministro de Electricidad, para generar justamente confianza, ¿no es cierto? Mientras los capitales a nivel mundial son temerosos, la capacidad de presentar proyectos que pueden ser rentables generan valentía. La idea es generar valentía, traer inversión al Ecuador, generar un ecosistema que nos mejore los días a todos, ojalá genere mayor inversión en la generación eléctrica, más energía renovable y nos ponga obviamente en Ecuador donde tiene que estar, ¿no es cierto? Ecuador es un país cuya matriz energética es mayormente renovable, pero imagínese usted, solo hemos utilizado el 24% de nuestra capacidad hídrica, es decir, todavía hay mucho por hacer, mucho por apostar y para eso se necesita generar certezas, seguridad jurídica y capacidad, ¿no es cierto?, regulatoria para ejecutar proyectos. Empiezan por Madrid y luego Galápagos. Empezamos por Madrid y en mayo estamos terminando de idear el evento que haríamos en Galápagos, que es más bien un evento más pequeño pensado en galardonar las mejores prácticas globales. Correcto. Pablo, gracias por el tiempo. Muy a bien. ustedes, muchas gracias. Gracias a Pablo Morales Andrade, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.